Señor, gloria a Dios. También damos la bienvenida a los hermanos que están con nosotros a través del Facebook Live, que es una plataforma bastante usada, sobre todo el domingo, donde muchos pues allí se conectan para escuchar palabra de Dios y ser parte de un despertamiento espiritual, que es lo importante en nuestras vidas. Y ahora más que nunca necesitamos el despertar espiritualmente en nuestro interior para luego demostrarlo también hacia el exterior, viviendo en paz, con mente sana, aleluya, con una sonrisa y con una mirada agradable. Bien, antes de presentar al pastor, les digo el título. Nuestro tema de hoy es ¿yo prejuicioso? Es una pregunta. Así que vamos a estar atentos. Los que desean tomar nota lo pueden hacer. Y el pastor con nosotros, ¿yo prejuicioso? Y él va a explicar cómo se define la palabra prejuicioso o prejuiciosa. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Señor le bendiga, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta sus hogares a través de estas plataformas que la tecnología y la ciencia el día de hoy nos permiten tener. Recuerdo tiempos atrás cuando trabajé en un canal de televisión, todo el trabajo que teníamos que tener para poder transmitir, gloria a Dios, amén, las luces, armar el set, tanto trabajo. Hoy día, con esta tecnología podemos llegar al otro lado del mundo sin mucho esfuerzo. Gloria a Dios, y sin mucha inversión. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra a través del profeta Daniel, que en los posteros tiempos la ciencia aumentará. Gloria a Dios. Hoy tengo amigos, tengo hermanos, consiervos, que nunca nos hemos encontrado, nunca nos hemos visto abrazados y somos amigos porque nos hemos conocido a través de las redes sociales y tenemos contacto casi a diario a través del WhatsApp, a través del Facebook. Es increíble. Gloria a Dios. Amén. Así que damos gracias a Dios que nos permite llegar hasta sus hogares a través de esta tecnología. Así que donde quiera que usted esté, ahí está el Señor con usted. Gloria a Dios. Y como dijo el centurión al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan? Solo envía tu palabra, Señor. Creo que lo veo medio profético para este tiempo, ¿no? A ver, así que hoy la palabra de Dios llegará a tu casa, a tu hogar. Y por qué no decirlo también, aunque no sé, es medio controversial. Y hasta el penal también. ¿Y por qué digo eso? Porque obviamente está prohibido en los penales tener celulares, pero ahí está entrando la palabra de Dios. Amén, en contra de las leyes que los hombres imponen y los reglamentos, que por cierto hay que obedecerla, pero bueno, pues ya el Señor es el dueño de todo. Amén, y ahí en el penal hasta Indonesia, hasta donde llegan los mensajes que incluso la pastora y sus reflexiones nos da. Gloria a Jesús. Así que damos gracias a Dios. Sí, hoy día tenemos este tema muy interesante. Gloria a Jesús. Que es una pregunta, ¿no? Y todo, yo tengo que preguntarme, usted tiene que preguntarse. Quizás la suegra, el yerno, la abuela, en fin, ¿no? Todos tenemos que hacernos esa pregunta, porque de repente algo ahí escondido en nuestras vidas y tenemos que escarbar. Y por cierto, es la palabra de Dios la que va a hacer que nuestro corazón se limpie, ¿no? Gloria a Dios. Yo, prejuicioso. ¿Qué es el prejuicio? ¿Vale? Es un juicio u opinión, generalmente negativo, que se forma sin motivo y sin el conocimiento necesario de las personas, ¿no? A quien se le está juzgando. Tener una actitud negativa y hostil hacia una persona que identificamos como perteneciente a un grupo determinado por el simple hecho de pertenecer a ese grupo, ¿no? O sea, el día de hoy hay muchos grupos, incluso se habla de tribus urbanas, ¿no? Gente que se agrupa y algo conocido, por ejemplo, damos un ejemplo en los Estados Unidos, ¿no? Los motorizados, la gente que anda en motos con casaca negra y todo tatuado. Entonces, cuando alguien ve así, ya hay cierto rechazo cuando no aceptamos, amén, a personas que pertenezcan a estos grupos. Se hizo un experimento en un teatro donde sentaron precisamente a personas así con ese aspecto en las primeras filas. Y todo el que entraba tenía que pasar por
el lado de estas personas, y cuando los veía no sabía si retroceder o entrar, ¿no? Y era un trabajo precisamente que se había hecho con motivo de estos temas, ¿no? Y luego nos dice a continuación: el prejuicio implica pensamientos, emociones y actitudes de carácter negativo sobre un grupo o personas. Por ejemplo, el hablar mal de cualquier persona sin conocerla, o tener ahí una actitud en nuestro corazón concerniente a este grupo de personas. En estos días también veía un trabajo acerca de los prejuicios. Cuando alguien se cruza con una persona con una vestidura que el otro no lo acepta, las personas no saben si seguir para cruzarse con la misma o cruzar a la acera del frente. Y así lo hacían. Y así iban aumentando la vestidura y el trabajo y la forma de vestirse de las personas con aquellos que no aceptaban, y las personas pues se cruzaban a la acera del frente para no tener que cruzarse con esas personas. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque obviamente o no aceptan su forma de vestirse, o no aceptan su color de piel, como sucede. Hace un tiempo atrás sucedió eso en los Estados Unidos por el tema del color racial. Amén. Y el rechazo a los colores, en que un grupo de 2 policías le hacían alto a un joven que iba con los audífonos puestos y era negro, ¿no? Y el joven pues obviamente no escuchaba porque estaba con los audífonos, y lo tumbaron al piso y lo arrestaron y todo ese tema. Y luego cuando van a observar, pues ese joven era un policía y que estaba arriba de la autoridad de ellos en cuanto al grado, así que ya no sabían qué hacer. ¿Todo por qué? Porque había ese prejuicio racial que todavía persiste y da muchos problemas en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo también, ¿no? Así que, pero lamentablemente, en la iglesia también. En la iglesia también. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a este tema, y avanzamos a la siguiente diapositiva para ir a la palabra de Dios en Lucas capítulo 7. Versículo 36, y para los que están en sus hogares, ahí tienen ustedes en sus pantallas, en sus celulares, en su lacto, y algunos en televisor también, porque ponen ahí el Facebook en el televisor, ¿no? Los smartphones, y ahí también los están viendo. Gloria a Dios. Entonces, ahí que nos dice la palabra en Lucas capítulo 7, versículo 36. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, obviamente, Lucas está escribiendo en tiempo pasado, ¿no? Porque cuando él escribe esto en el momento ya no era pecador, era pecadora al momento. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, los limpiaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, obviamente con respecto a Jesús, conocería, como quien dice, Dios le revelaría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Gloria a Dios. ¿Ah? Hasta ahí la palabra de Dios. Usted ya puede seguir leyendo lo que Jesús dice al leer y al entender los pensamientos que él tenía. Imagínense, él está pensando eso. Él no lo está diciendo. Y luego Jesús le da un ejemplo acerca del perdón en base a lo que él está pensando, y él no entiende que quien les está hablando es Dios, porque le está
leyendo el pensamiento. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Si él está prejuzgando, él está allí, amén, con prejuicios con relación a esta mujer que se le ha acercado a Jesús en una actitud de humildad, de agradecimiento por lo que obviamente el Señor había hecho en su vida, ¿no? Gloria a Dios, amén. ¿Y quiénes eran los fariseos? Un grupo religioso muy fuerte de aquella época, y que probablemente este fariseo era un líder de la iglesia de los fariseos, dado que también había otra iglesia, vamos a llamarla así, o denominación de aquella época, que eran los saduceos. Estaban los fariseos y los saduceos. ¿Sí? O pertenecías a los fariseos, que era una denominación, vamos a decir, un grupo religioso que se acercaba más al pueblo, pero con cierto margen y escoger a quién podían ellos darle la palabra y a quienes ellos rechazaban. Obviamente esta mujer había sido rechazada totalmente por, vamos a decirlo así, la iglesia, la denominación de los fariseos. Probablemente esta mujer no tenía acceso ni a la casa del fariseo, ni a una sinagoga en la cual los fariseos pudieran haber estado dirigiendo, dado que también estaban los saduceos que hacían el mismo trabajo. Aun cuando los saduceos eran más de la parte de mayor condición económica, ¿no? Eran más sacerdotes los que pertenecían a este grupo. Así que esta mujer, obviamente, no podía tener acceso ni a la casa del fariseo, ni mucho menos a una sinagoga que ellos pudieran estar dirigiendo. Pero esta mujer tenía algo muy importante, osadía. Valiente, dijo, no, Jesús está ahí y ahora entro, porque si no hubiera estado Jesús en esa casa, ella jamás hubiera entrado. Ni lo hubiera dejado entrar, ni mucho menos tocar la puerta para pedirle del fariseo algún consejo, una orientación, una oración. Ella no podía hacer eso. Pero como estaba Jesús ahí y ella ya conocía quién era Jesús y cómo enseñaba, aprovechó el momento. Gloria a Dios. Y entra a la casa del fariseo y hace lo que aquí Lucas nos menciona, dado que él es un historiador que está investigando, ¿no? Por eso que él escribe en tiempo pasado, una mujer que era pecadora. Y ese era un término obviamente despreciativo que marcaba a las personas, como quien dice, no tiene salvación. Ya está de Dios desechada. Obviamente, pues eso lo hacían ellos con sus enseñanzas. A ver, usted sigue leyendo allí lo que dice y lo que hace Jesús con respecto a esta actitud de desprecio, a ver, de rechazo que tenía el fariseo con los pecadores en términos generales. Seguimos ahí ahora. A ver. Tenemos el primer punto para comprender bien lo que es el prejuicio. Dice aquí, prejuicios contra prostitutas y ladrones. Ahí podríamos poner, no quise ponerle este título, prejuicios contra prostitutas y ladrones que fueron, o contra los que fueron prostitutas y ladrones. Así que lo he puesto así, un término general, porque hay muchas mujeres y hombres que se convierten a Cristo, naturalmente, que salen de ese mundo. Unos son los que salen de ese mundo y otros son los que están en ese mundo todavía, que para algunos creyentes les es difícil acercarse a estas personas que ejercen estas labores como la prostitución o el robo. Hay quienes tienen problema de ir a la prisión a predicarle a los que están presos por diferentes motivos que han hecho en contra de la ley de la sociedad. La pastora, mi esposa, ha tenido más de 22 años en el penal y cuando se encuentra con otras pastoras y ella le testifica de la labor, dice, uy, ¿qué? ¿Vas al penal? ¡Ay, me da miedo!
y tienen una cierta rechazo al ir al penal a predicarles. Entonces tenemos aquí a esta mujer, que este fariseo tiene un prejuicio fuerte con esta mujer, y cuando en aquella época se hablaba de que era pecadora, siempre está dirigido a la parte de una vida libertina o posiblemente prostitución también. Gloria a Dios. Así que este hombre dice de esta mujer y pone en duda la autoridad de Jesús y quién era Jesús, solo porque aquella mujer se había acercado a él para echarle el perfume en sus pies. ¿Y este hombre qué decía? Este fariseo, si este fuera profeta, ¿cuál era la labor del profeta? Predicar la palabra. Llamar al hombre y al pueblo de Israel al arrepentimiento. Pero como que él ya no está en ese grupo de pecadores, ya se siente salvo. ¿Se acuerdan de la oración del publicano y del fariseo? El fariseo decía, gracias Señor, porque no soy como este publicano, no soy como este ladrón, no soy como esta mujer, soy fariseo, diezmo, ofrendo y estoy todos los días en el templo. Gracias Señor. Pero obviamente están despreciando a los demás. Así que ponen en tela de duda la autoridad de Jesús, porque esta mujer, que era pecadora o que era prostituta, vamos a decirlo más claro allí, se había acercado a Jesús para limpiar sus pies con sus lágrimas. Gloria a Dios. Pero, ¿qué sucede? Se olvida este mismo fariseo de lo que había pasado en la antigüedad. Y Mateo es quien nos narra y nos explica este tema junto con el libro de los Hebreos, y ahí tenemos en Mateo capítulo 1, versículo 5, cuando se nos menciona a Salmón, no Salomón, sino Salmón, que engendró de Raab a Boz. Ya ahí vemos quién es Boz. Y Boz engendró de Rub a Obed, y Obed a Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre del rey David. Así que ya ustedes ven la genealogía en la cual nace nuestro Señor Jesucristo. Luego Hebreos nos dice y nos habla con mayor claridad en cuanto a Raab. Hebreos 11:31. Por la fe Raab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido los espías en paz. Los espías que mandó Moisés, que mandó Josué a ver la tierra de Canaán. A ver. Y no pereció. Aquella mujer escondió a los dos espías. Y ahí nos dice que era ramera, prostituta. Y Mateo la menciona como la tatarabuela del rey David, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí viene la parte triste, lamentablemente, de algunas iglesias en la cual hay prejuicios. Gloria a Dios. En algunas congregaciones, y en cierta oportunidad cuando mi esposa conducía un programa de televisión de un canal muy conocido en otro país, se hacía la entrevista previa para ver qué había sucedido en su vida, y en cierto momento, de acuerdo a la situación, mi esposa que lo entrevistaba tenía que decirle: tal cosa no lo digas. Tal cosa no lo digas, por situaciones que pudiera crear aquel testimonio que los hijos o la congregación podía rechazar. Increíble. Por los prejuicios. Y hay hermanas en estas congregaciones, en algunas, que están limitadas a testificar todo lo que el Señor ha hecho en su vida, porque o fueron prostitutas
o tuvieron una vida así libertina, o cometieron abortos. Porque en las mismas congregaciones se habla que los pastores o los que desean ir a la obra de Dios y son solteros, deben casarse con mujeres vírgenes. Entonces, las que han tenido esa vida, vayan a ver cómo se sienten frustradas, marginadas, de no poder aspirar a casarse con un hombre de Dios y no poder decir su testimonio, porque también cuando las casan, pues la casan de colores porque no son dignas de vestirse de blanco. De ahí hay prejuicios en ese sentido. Porque el color blanco lo han santificado al extremo que piensan que solamente son para las vírgenes y se olvidan que dentro de la genealogía del Señor hay una prostituta. Gloria a Dios. Y una gentil. Las dos eran gentiles. Rahab y Ruth, que eran de pueblos que no pertenecían a Israel. Se olvidan. A su vez, también se olvidan que en Apocalipsis capítulo 19 nos dice ahí Juan que a la iglesia se le concede vestirse de lino limpio, blanco y resplandeciente. Así que cuando pienso en eso, estoy viendo allí, vestida de blanco, a Rahab. Estoy viendo vestida de blanco a Ruth. Estoy viendo vestido de blanco a la samaritana. Estoy viendo vestido de blanco a la mujer sorprendida en adulterio. Y yo puedo sacar una conclusión en base a este tema, que aquellos pastores que hacen esta enseñanza dirán, bueno, al cielo entrarán vestida de blanco, pero a mi iglesia no. Gloria a Dios, increíble. Porque aquí las únicas que se visten de blanco son aquellas jovencitas vírgenes que nunca han tenido un problema sexual. Prejuicios. Y cuando hay bodas, vayan a ver cómo enfatizan estos pastores el tema de la virginidad. En cierto tiempo yo era camarógrafo en un canal de televisión donde grababa los matrimonios. Y todos estaban pendientes porque, uy, qué lindo el novio, un jovencito que ha crecido en la iglesia, un muchacho que todas las hermanas que tenían hijas querían tenerlo como yerno. Y todos soñaban, ay, que se case este jovencito, si se hubiera fijado en mi hija, decían, ¿no? Y entonces todos pendientes el momento en que la novia llegaba. Estaba ahí mirando mientras que se estaba dando el mensaje y cantando. Y el diácono, para hacerle la seña al que dirigía el culto o al pastor, que ya llegaba la novia, y todos pendientes. Había unas gradas que conectaban el hall del templo, el hall con el templo mismo. Había unas escaleras. Y obviamente pues yo estaba allí con mi cámara grabando a cuando llegaba la novia. Y cuando la novia llegaba, todos estaban pendientes de qué color venía. Santo. Ya ustedes saben, si venía de blanco, todos ¡ay!, alegres, felices. Cuando venía de colores, amarillo, celeste, rosado, melón oscuro para que con la cámara no, perla oscura, porque el perla en la cámara parece blanco, que a su vez también cuando alguien llegó de perla, le pusieron un manto negro encima, porque no era virgen. Entonces con el color exhibían la condición sexual de la mujer que solamente le importaba al novio. Y como yo era camarógrafo y venía grabando, escuchaba a las hermanitas en las escaleras, ay, pobrecito el joven, mira con quién se va a casar.
Todo porque no venía de blanco. Y hay jovencitas que no pueden aspirar a casarse con un pastor porque en el momento de su boda van a exhibir su condición sexual. Iglesias prejuiciosas que lo que hacen es humillar a la mujer. Eso no sucedió en la genealogía del Señor. Hebreos, que es uno de los libros con una profundidad espiritual que habla del sacerdocio de Cristo y del sacrificio, nos habla claramente aquí que por la fe la ramera está dentro de la genealogía del Señor. Se casó con Boz, uno de los espías, posiblemente. Y entra a la genealogía del Señor, una prostituta. ¿Quién es usted, mi hermano, para exhibir la condición sexual o pastor de una mujer a quien la sangre de Jesucristo la ha limpiado de todos sus pecados para humillarla de esa manera? Al cielo pueden entrar de blanco, pero a su iglesia no. Ok, ahí se quedará usted con su iglesia. Iglesias y pastores prejuiciosos que humillan a la mujer en ese sentido. Cuando enseñé esto con un tema que usted puede verlo ahí en mi Facebook, que lleva por título "La iglesia de Cristo nunca fue virgen", puede usted verlo allí. Gloria a Dios. Claramente se nos enseña que la virginidad es para ambos sexos, hombre y mujer, y si no es así, es Jesucristo quien lo ha limpiado de todos sus pecados. Gloria a Dios. Y el pastor no tiene por qué exhibirlo de esa forma la condición sexual de la mujer, porque hay hombres que también, obviamente, pero bueno, el hombre viene de negro y nadie está pensando en eso, ¿no? Gloria a Dios. Es terrible lo que en algunas iglesias se enseña y ahí se comienza. Por eso que hay hermanas en estas mismas iglesias que se sienten apenadas de no poder testificar, porque si se enteran todo, y no solamente eso, sino que cuando hay hermanos, obreros o futuros obreros, que se le ve con ese perfil de ser pastores a futuro, y se les declara, tienen que decir que no. Y no porque no quieran, sino porque luego el pastor le va a preguntar, ¿eres virgen? Si no eres virgen, tienes que vestirte de colores, si no, de blanco. Entonces ahí tiene, y quizás el padre, la madre no saben que tuvieron un fracaso, un traspiés, y terminan avergonzadas y tienen que decir que no. No aceptar al joven porque no son vírgenes. Triste que en estos tiempos hayan iglesias con ese tipo de enseñanza. ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 21, versículo 31. El Señor enseña acerca de este tema y dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Dijeron, bueno, el primero, usted puede leer los versículos anteriores. Y Jesús dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron y vosotros viendo esto no os arrepentisteis para creerle. Increíble, ¿no? Al oír esto Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Mateo 9:13. Y pues si aprendé lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Otro prejuicio contra lesbianas y homosexuales. Es increíble que todavía eso vaya en la iglesia. Los escribas y los fariseos, viéndole comer con publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores.
Y ahí usted puede poner ladrones, homosexuales, lesbianas, que también sucede eso. ¿A ver? Mi esposa me comparte que su pastor en cierta oportunidad le dijo: no te juntes con fulana de tal, porque ella ha sido lesbiana. Es increíble. Es increíble que en la iglesia hayan pastores con esos prejuicios, ¿no? Al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Vale? Según de Corintios. Estos mismos pastores se olvidan lo que dice Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuéntale a Dios por eso, hermanos. Gloria a Dios. Tuvimos hace unos días, la semana pasada, el domingo pasado, terminamos con una actividad, con un congreso pentecostal, donde tuvimos al pastor y doctor Joaquín Peña, quien le damos saludos desde aquí, allá en los Estados Unidos. Gloria a Dios, que fue una gran bendición. Y dentro del programa pusimos, ya ustedes conocen al hermano Roberto Santome y al hermano Ñaupari, que ambos son pastores. Ambos son pastores, tienen sus congregaciones, están ejerciendo el pastorado. Gloria a Dios. Amén. Y han sido homosexuales. Gloria a Dios. Por lo tanto, los que organizamos este congreso hicimos invitaciones a pastores, consiervos, hermanos, y como pusimos en los flyers de la publicidad de este evento a estos dos hermanos consiervos, pues algunos pastores dijeron: si está fulano de tal, Santo, no voy a ir. Pastores que predican la palabra con esos prejuicios por estos consiervos, por estos hermanos, porque ellos consideran que no deben ser pastores. ¿Y quiénes son ellos para decir eso? Si Dios los ha llamado, pues ellos darán cuenta a Dios. Si Dios no los ha llamado y están lavando a las almas, darán cuenta a Dios. Así que no voy a ir a esta actividad porque están ellos en el programa. Pastores prejuiciosos. Triste. Gloria a Dios. Cuando uno de ellos estaba testificando, yo estaba en la parte de atrás, a la puerta del evento, del local del pastor Armando Morales, que nos cedió su local, y el hermano estaba testificando de lo que Dios había hecho en su vida. Un testimonio impactante, obviamente. Y como está ahí la Renier, en esa misma calle, son vecinos, la Renier con el local del pastor, allí en la calle Amazonas, en el distrito de Independencia, ahí a 2 cuadras de Megaplaza. Veo que una de las muchachas que hacían tramitadoras, entregando tarjetita para hacer trámites y apoyar a las personas que no conocen el tema o aprovecharse, o en fin, no lo sé, no conocen el tema de los trámites de la Renier, ofreciendo su servicio, estaba ahí recostado a la pared, próximo a la puerta, escuchando el testimonio de uno de estos pastores. Fue el pastor Santome, y estaba tocada. Yo la veía y estaba ahí, se secaba las lágrimas, estaba escuchando, y a medida que la persona entregaba su tarjetita, pero ahí seguía. No se movió hasta que terminó el testimonio. Gloria a Dios. Es triste que algunos consiervos no hayan ido a este evento porque ellos dos testificaban. Pastores que predican. O sea que para ellos no ha habido cambio, ¿no? Es increíble. O sea, Dios no los ha perdonado.
O sea, Dios no los ha llamado al ministerio. Porque Dios no te lo dijo a ti. O sea, Dios te tiene que decir a estos consiervos prejuiciosos: yo he llamado a estos 2 siervos a que hagan la obra. Entonces ahí recién vas porque Dios te lo ha dicho. ¿Por qué Dios tiene que hacer eso? No lo va a hacer el Señor, pues no te lo va a decir. Ya tú darás cuenta, y ojalá que entres al cielo, porque ningún creyente prejuicioso que hace marginación va a entrar al cielo. Lo siento. Gloria a Dios, aleluya, y que Dios siga usando a estos 2 hermanos. Porque vienen recorriendo, lo invitan hasta Estados Unidos, lo invitan a muchas partes del mundo a testificar y los han entrevistado y las almas siguen siendo tocadas y salvadas. Al inicio del pastorado de mi esposa sucedió lo mismo, porque precisamente aquí en La Perla fue donde un buen grupo, de estas personas que pertenecían a estos grupos, ¿no? Se convirtieron, y entre ellos el hermano Roberto Santome y otros más. Y su pastor le dijo: envíalos aquí porque tú no puedes tener, porque van a pensar que esa iglesia es de homosexuales. Pastores prejuiciosos. Gloria a Dios. Increíble. Seguimos. Prejuicio contra etnias por raza, cultura, contra pastores de raza negra. Sí. O evangelistas locales. También este punto de evangelistas locales tuvo que ponerlo porque, ¿qué sucede? Que cuando hay una campaña y se invita a alguien con un nombre extranjero que viene de otra, el mundo corre. Pero si se invita a alguien que salió de los Barracones, de La Perla, de Ventanilla, y que se proyecta como evangelista, a ver si alguien va. No solamente si alguien va, a ver si las fraternidades se organizan para invitarlo. Porque sí, todos van a correr y van a apoyar los pastores cuando viene alguien de afuera. Y más si viene con sus propios recursos. Porque de ella sacar dinero para apoyar la campaña, ese es otro tema también, ¿no? Gloria a Dios. Y de las razas, ¿qué decir? Si son piel blanca con un nombre importado, corren. Pero si invitan a uno de evangelista, a ver, Quispe, Mamani, del interior del país, nos aguantamos. Y queremos ver quién es, qué hizo, quién lo llamó, qué iglesia abrió, para ver si así apoyamos o no. Los prejuicios se mantienen muchas veces dentro de las fraternidades. Dice aquí, capítulo 9 de Lucas, versículo 53, que el Señor está y envía a sus discípulos a un pueblo de los samaritanos. ¿Y qué sucede? No lo recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Porque había esa diferencia, ¿no? No se aceptaban ambos pueblos. Y viendo, miren, Juan, el discípulo del amor, con su hermano Jacobo, ¿qué dijeron? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y lo consuma? Santo Dios. ¿Todo por qué? Porque eran fariseos samaritanos que no habían recibido al Señor. O sea, no aceptaron la campaña. El Señor manda a 2 discípulos, vayan ahí a ese pueblo de los samaritanos y digan que voy a hacer una campaña ahí. Y dijeron, no, aquí no entra, no hay permiso para la campaña. ¿Y qué dijo Juan y Jacobo? Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo para que los mate a todo un pueblo, hermano? Increíble. Entonces el Señor, ¿qué le dice? El Señor le contesta, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿O quién le puso ese pensamiento en el corazón? Sí, después lo entendieron, ¿no? Que el mismo diablo había puesto eso en sus mentes. ¿Todo por qué? Por los prejuicios.
eran prejuiciosos. Capítulo 8. Miren, hasta dónde llegaba el prejuicio. Juan 8:48. Respondieron entonces los judíos, le dijeron a Jesús: ¿no decimos que tienes tú demonios? ¿No? Que tú eres samaritano y tienes demonios. O sea, ahí usted puede ver que en esta expresión son sinónimos. Endemoniado como samaritano. O eres samaritano o estás endemoniado. Una de dos, porque es igual. Decir que eres samaritano es decir que estás endemoniado. Todo por toda la enseñanza que el Señor les da en el capítulo 8 de Juan. Léalo. ¿No? Y el Señor, y ellos, ¿qué dicen? ¿No decimos que eres samaritano? Ellos sabían que venía de Galilea. Ellos sabían que había nacido en Nazaret. Pero están diciéndole eso. Tú eres samaritano. No solamente eso, sino que le dijeron, tú eres hijo de fornicación. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Había esa rivalidad, esos prejuicios dentro del pueblo de Israel con respecto a los samaritanos y viceversa. Capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 28. Le dijo Pedro: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío. Miren. Para un varón judío. O sea, Pedro todavía mantenía en su corazón esos prejuicios que por décadas le habían enseñado. Pedro, primer apóstol, es que está hablando aquí. Y el Señor tiene que hacer todo un trabajo de visión con él, revelándole ahí el lienzo que baja con muchos animales, que por la ley estaban prohibidos comer. Y el Señor le dice en visión, aprovechando el hambre que tenía Pedro, ¿no? Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: Señor, ¿cómo me vas a decir que yo coma? Mire, está bajando el lienzo del cielo. Miren el prejuicio hasta dónde llega. Hasta poner a Dios en debate, hasta poner a Dios discutiendo con Dios, hermano. ¿Sí? Señor, tú sabes que ninguna cosa inmunda he comido. O sea, está bajando del cielo cosas inmundas. Imagínense, hermano, cómo los prejuicios y los temas cultural y de educación dentro de la familia pueden incluso obstaculizar nuestra salvación y ponernos a discutir con Dios, hermano. Pedro, el primer apóstol. ¿Qué le dice Dios? Lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo, Pedro. Ya. Alíneate, Pedro, ponte en tu lugar. Es lo que le está diciendo Dios a Pedro. Gloria a Dios. Entonces, el prejuicio que Pedro tenía, le está diciendo a Cornelio, ahí en el capítulo 10. Ustedes saben cuán abominable. ¿Quién le enseñó eso? Eso no está en la Biblia. Eso no está en la ley, ni en los profetas. Que sea abominable entrar a la casa de un gentil. ¿Por qué enseñaban eso? ¿Quién enseñaba eso? Los fariseos, los saduceos. Ellos eran los que enseñaban eso. ¿Por qué? Porque ellos decían que las ollas de los gentiles eran ollas inmundas. Imagínate que vaya alguien a su casa a decirle eso a usted, que tu olla está inmunda, está sucia. Cocinas cochinadas, inmundicia. Increíble. Increíble. ¿No? Imagínense, hermano. Viene un extranjero a su casa y usted le prepara un ceviche con marisco. No, esa es inmundicia. El ceviche, que es tema cultural para el Perú, hermano, plato típico que todo el mundo quiere comer ceviche. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, le pones marisco. No. ¿Todo por qué? Porque en la ley está prohibido comer marisco. ¿Amén? Está prohibido eso. Pero eso tiene un trasfondo, pues, ¿no? Para el pueblo de Israel, por ciertos motivos que Dios le da al pueblo de Israel. Pero antes de eso, Dios le dijo a Noé: todo lo que se mueva os he dado por comida. Por eso que Juan el Bautista, que comía langostas, y no langostas del mar, eran insectos, esos grandes langostas que arrasan con los cultivos. Eso era que comía Juan el Bautista, insecto comía. Ahora se están publicando, por si acaso ya en Europa están vendiendo insectos en latas, Gloria a Dios, y vaya a ver cuánta proteína tiene. De eso se alimentaba Juan el Bautista, insecto con miel silvestre.
Gloria a Dios. Amén. Increíble. Los prejuicios como permanecen. El tercer prejuicio, hermano. Prejuicio contra el estatus social. También en algunas iglesias eso persiste. Gloria a Dios. Tanto de los ricos hacia los pobres y de los pobres hacia los ricos. También hay prejuicio. ¿Amén? Gloria a Dios. Porque llega alguien a una iglesia de nivel bajo, socialmente hablando, económicamente hablando, pero viene con su carrazo. Porque Dios lo ha movido, un hombre exitoso, empresario, o decide él llegar en taxi o en Uber, ¿no? O de repente viene en su auto. ¿No? Es una iglesia de un pueblito por allí. Entonces los hermanos dicen, no, este tipo, ¿qué se cree? Un tremendo carro, aquí viene a lucirse. Viene a hacer ostentación de lo que tiene. Por ese motivo, algunas personas con capacidad económica no dicen de dónde vienen ni quiénes son, económicamente hablando, para que no lo marginen los pobres. Dios los ha llevado a este hombre, a esa congregación, de un pueblito por allí, y en su humildad ese hombre, bueno, dice su carro, pues llega con su carro, pero los demás ya lo están mirando, ¿y este qué se cree? ¿Quién? Los pobres. Ya lo están prejuzgando. ¿Qué viene a lucirse aquí? ¿No? E igualmente sucede lo mismo en iglesias de nivel alto. Cuando llega alguien con su pollera, llega alguien con sus sandalias, mal vestido, otros lo comienzan a marginar. Eso hay. El apóstol Santiago lo menciona. ¿Y qué nos dice allí? Santiago capítulo 2, versículo 2. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra otro pobre vestido de con andrajos, y miráis con agrado, porque ya sabe que viene con diezmo y ofrenda, ¿no? Que por cierto también sucede lo mismo con pastores prejuiciosos en ese sentido, porque cuando un hermano con capacidad económica comete un pecado, le llaman la atención con abanico y ofreciéndole su refresco. Pero cuando otro hermano pobre, sin capacidad económica, que ni ofrenda ni diezma porque no tiene posiblemente, comete el mismo pecado, le expulsan. Oh, y le aplican ahí la autoridad. Pero cuando es alguien que pone la ofrenda, a ver si le llaman la atención. Y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, en adelante, en primera fila. Y decía al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí debajo de mi estrado, ¿no? ¿No hacéis distinción entre vosotros mismos y venid a ser jueces con malos pensamientos? Gloria a Dios. Santiago, sigue allí hablando Santiago de este tema. Capítulo 2, versículo 8. Si en verdad cumplí la ley real, conforme a la Escritura, que nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, sin hacer diferencia. Bien hacéis, pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado. O sea, es un pecado ser prejuicioso, marginar a las personas, hacer diferencia en la iglesia de uno con otro por situaciones de testimonio de la vida pasada. Estás en pecado. O sea, el prejuicio es un pecado. Y hacer diferencia entre los hermanos es un pecado. ¿Por qué? Porque no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, que es el primer mandamiento. Cuando al Señor le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento?
Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y el fariseo que dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí viene el tema pues de el buen samaritano. Gloria a Dios. ¿No ven? Importante eso. Seguimos avanzando. Lo que nos dice el Señor en su palabra. La iglesia es inclusiva, no discriminatoria. No se puede discriminar por ningún motivo. Haya sido la persona lo que haya sido en la vida vieja, la sangre de Cristo lo ha limpiado de todos sus pecados. Gloria a Dios. ¿No ven? Así que, hermanita, si por razón de sexo, por la vida pasada que hayas llevado, donde has tenido aborto, has sido prostituta, has tenido deslices, te están marginando y no aspiras tú, aun cuando tienes en tu corazón hacer la obra de Dios, a casarte con un hombre de Dios para hacer la obra, y te están marginando y te sientes ahí rezagada a un lado, mejor salte de esa iglesia. Gloria a Dios. Porque ni testificar puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque si se enteran la vida que has llevado, uy, te van a marginar más. Porque así es. Sucede eso en las iglesias de mayor renombre. Como le sucedió a mi esposa, y lo vuelvo a repetir. No te juntes con fulana de tal porque ha sido lesbiana. ¿Cómo un pastor va a decirle eso a una hermana de otra que está en su congregación, que se ha arrepentido de sus pecados, que está buscando de Dios? Increíble. Pastores prejuiciosos. ¿Qué nos dice Pedro cuando llegó a la casa de Cornelio? Miren lo que... hermano, y estamos en el capítulo 10 del libro de los Hechos. ¿Saben cuánto ha pasado del día de Pentecostés? Gloria a Dios. ¿Qué dice Pedro al entrar a la casa de Cornelio? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, increíble, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Recién lo viene a entender. Pedro, ¿qué pasó contigo? Y todavía más adelante en Gálatas, Pablo tiene que llamarle la atención y reprenderlo, porque todavía seguía con el tema allí. Pedro pasó muchos años para despojarse de toda esa situación de prejuicio que el fariseísmo le había enseñado. No fue fácil para Pedro librarse, y aún así el Señor lo llama, ¿no? Pero trabajó como en él. Cuando el Señor lo llama, sabía todo el problema que tenía Pedro, pero el Señor estaba mirando al futuro Pedro, al final de los tiempos, cómo él iba a enseñar la palabra y cómo iba a aprender. Aprendió, a cocacho aprendí, como dicen, mi labor de pastor. ¿Se acuerdan? A cocacho aprendí mi labor de pastor, mi labor de hermano. O le da cocacho el Señor, o le da cocacho a la misma congregación, o quizás este mensaje también le esté dando a algunos, en fin. Ay, Pedro. Y ahora Pablo, también tiene que ver la educación, ¿no? Sí, algo de eso también entiendo, no quiero tocar mucho ese tema, porque la cultura y la educación también a veces entra en detalle para el comportamiento con los demás. Pedro pues era un hombre pescador, ¿no? Un hombre rudo. Lo bueno de Pedro es que cuando él negó al Señor lo reconocieron por su forma de hablar. El impacto de Cristo en su vida le cambió su léxico. Y hablaba con educación. No porque a su padre le habían enseñado o no, sino porque se había contagiado de Cristo. Eso es bueno. Que el Evangelio te transforme, el Evangelio te cambia cuando buscas de Dios. Por eso que no pueden haber pastores ni hablando lisura, ni hablando jergas. Y ciertamente los hay. Pero, en fin. Y el Señor escoge a Pablo, ¿no? Y dice de Pedro, bueno, ustedes, ¿no? El Señor los ha escogido para que vayan a predicarle a los judíos. A mí el Señor me ha escogido para predicarle a los gentiles. Pedro, sí. Pablo, para predicarle a los gentiles. Así que yo voy a los gentiles. Porque en ese tema de yo ya aprendí en un momento, en mí se convirtió. Pablo estuvo libre de todo prejuicio. Rápido entendió y ya estaba en Antioquía predicándole a los griegos y a los gentiles.
¿Y qué enseña ahora Pablo? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Dice, me estaba pasando por alto. Y eso ha pasado aquí en nuestra congregación. Que han venido hermanos aquí a nuestra congregación, no porque me conocen, porque me escuchan, en fin. Ah, pastor, ¿qué tal? Ahí lo recibo todo y ha pasado eso. Que a la hora que estoy en el púlpito, hago la mención al mensaje y digo, ahora mi esposa va a traer el mensaje. Y aquellos hermanos se levantaron y fueron. Prejuicioso porque no quieren que una mujer les predique. A ver, bye, Dios les bendiga. Porque todavía hay prejuicios en ese tema, y vaya que sí es más fuerte todavía. Hay pastores que no aceptan que una mujer predique. Dicen, no hay pastoras. Y se olvidan lo que dice Pedro. Gloria a Dios. Que el Señor derramó su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas. Y aquí Pablo enseña de que no hay varón ni mujer. Todos somos iguales en la presencia del Señor. Colosenses 3:11. Donde ya no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escitas, siervos ni libres, sino que en Cristo es el todo y en todos. Aleluya. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Ya no hay familia de sangre azul, que mi apellido es fulano de tal, sangre verde, amarilla, roja, ya no hay nada de eso. Gloria a Dios. Aquí todos somos lavados por una misma sangre, la sangre de Jesucristo, no importa qué color tenga ni cuál sea tu apellido, o lo que prevalece, lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Cuánto alaban a Dios por eso, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Porque la iglesia es inclusiva, no excluye a nadie. Y quien lo haga no es de la iglesia de Cristo. Gloria a Dios. No es de la iglesia de Cristo. Así que es importante comprender, hermano, esto. Que todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo es mi hermano, sea pobre, sea rico, sea negro, sea chino, sea del color que sea. Gloria a Dios. ¿A ver? Es triste, mira hasta dónde llega este tema, hermanos. Hay una iglesia que no acepta el ministerio de las mujeres como pastoras. Miren hasta dónde, y no piensan, no razonan. Si me están escuchando, ojalá que esto les haga entender. Una iglesia grande, aquí en la ciudad de Lima, de renombre. No aceptan el ministerio de la mujer como pastora, miren. Pero sí la aceptan como misioneras. Y las envían como misioneras hasta el África. Y van de misioneras, o sea, pueden ser misioneras, pero no pueden ser pastoras. Ahora, los negritos del África, cuando las reciben o se convierten bajo su ministerio de ellas, ¿qué le dicen? Ay, ¿mi misionera? No, le dicen mi pastora. Porque la están pastoreando. O sea, pueden ser pastoras allá con los negros, pero acá no, en la ciudad de Lima. Acá no le dan pastorado. Pero sí la mandan de misionera. Allá en el África, pero los negritos no están pensando, ay, ya no son pastoras, son misioneras. No hacen esa diferencia. ¿Amén? Predican la palabra, están pastoreando y allá, para esos negritos son sus pastoras. Incongruencia. Pero acá en Lima, en el Perú, no le dan pastorado. Pero sí la pueden mandar de misionera a pastorear a otros negritos en otra parte del mundo. ¿Qué pasa? Una incongruencia total. Por los prejuicios. ¿Se dan cuenta? Los prejuicios prevalecen sobre la palabra de Dios
hizo su propio razonamiento, porque no razonan. ¿Cómo es posible que la acepten como misionera para enviarlas a pastorear allá a otras partes del mundo, pero aquí no le dan pastorado porque son mujeres, pero sí pueden ser misioneras? Total incongruencia. Y en mi familia eso ha pasado, porque tengo unas primas que han sido misioneras y acá en sus iglesias no la aceptan de pastora, pero sí la mandaron a otra parte del mundo a pastorear. Gloria a Dios. Señor las bendiga, mis hermanas y primas en Cristo. Bueno, siguen ahí, Señor las siga bendiciendo. Así que tenemos que nosotros orar. Orar, hermano, para que Dios examine nuestro corazón y saque cualquier raíz de prejuicio de nuestras vidas. Que no puede haber ninguna clase de prejuicios en nuestro corazón. No puede haber. Gloria a Dios. Ni por color, ni por razones de vida que hayan tenido con respecto a su vida pasada, prostitutas, homosexuales. Gloria a Dios. Imagínense un hermano que testifique: yo fui homosexual, Cristo cambió mi vida. Y ahora pues Dios me está llamando al ministerio. ¿Quién se quiere casar conmigo? Y las hermanas mayores escondiendo a sus hijas. No, ¿qué estás a casar con ese hermano? La vida que ha llevado. Prejuicios. O viceversa. Gloria a Dios. Una hermanita testifica: hermano, he cometido hasta abortos. Ya a los 20 años estaba abortando. Por esto, por aquello. Terminé en casa de cita, de prostíbulo. Cristo me cambió, me transformó. Y está orando, clamando y llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no la margina, la llena con su Espíritu. Él la tocó, Él la salvó, Él la trajo a la iglesia. Pero hay un jovencito que nació en la iglesia, de padres cristianos, creció en la iglesia. Cuidado con fijarte en ella. Y si van del pastor, ¿cómo hago? Mi corazón late por esa hermanita. No, hermano, no, esa hermanita que ha llevado, no. Mira, la otra hermanita nació en la iglesia, ella sí. ¿Qué es eso? Prejuicios. Eso sucede. Gloria a Dios, eso ha pasado. Se lo digo porque he sido testigo de eso cuando era camarógrafo. Entraron las hermanitas vestidas de colores. ¡Ay, qué pena! ¿Con quién se está casando? ¿Qué vida habrá llevado esa hermanita allá en el mundo? Y con ese jovencito, y como el jovencito sí, creció en la iglesia, de pequeño en la iglesia, él está vestido de blanco. Que lo han vestido de blanco el hermano. Y la jovencita de celeste. Que le cueste por la vida que llevó, pues, ¿no? Triste, ¿no? Pero eso sucede. Iglesias prejuiciosas. En estos tiempos, siglo XXI, próximo a la venida de Cristo, están escogiendo en la red el pescado que mejor le conviene y haciendo marginación y acepción de personas. Esa no es la iglesia de Cristo. Si hay algo en su corazón, mi hermana, mi hermano, acerca de este tema, es mejor que lo limpie, lo saque, porque es algo que a Dios no le agrada. Porque quien trae las almas a la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo tocó, el Espíritu Santo la salvó, el Espíritu Santo la trae a la iglesia. ¿Quién es usted, mi hermano, para marginar a quien el Espíritu Santo ha tocado? Gloria a Dios. Para prejuzgar a quien el Espíritu Santo ha salvado. Para hacer acepción de persona a quien el Espíritu Santo lo ha llenado con su presencia. ¿Quién es usted para hacer eso? Es mejor que se arrepienta, mi estimado hermano, y le pida perdón al Señor por ser prejuicioso. Porque es algo y un pecado terrible que Dios no acepta. Oremos. Amantísimo Padre Celestial,
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que limpie nuestro corazón, Señor, limpia el mío también, Padre amado, por si acaso pueda haber algo allí escondido. Quita, Señor, nuestra congregación todo prejuicio, todo ese espíritu de hacer marginación de personas, hacer diferencia entre unos y otros, Señor. Limpia toda tu iglesia, Señor. Todos aquellos que predican tu palabra, límpialo, Señor. Quita, oh Dios, de tu pueblo, de tu iglesia, de lo que predican tu palabra, prejuicios, hacer asociación de personas, marginar, Señor. Quítalo, Padre amado. Quien tenga algo de eso, Señor, hazle ver, hazle comprender que son pecados que a ti no te agradan, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a entender, a comprender tu perfecta voluntad y tu perfecto amor, Señor, como lo aprendió Pedro, Padre amado, y Pablo también. Oh Dios, que es un pecado que a ti no te agrada, porque tú nos has comprado a precio de sangre. Límpianos, santifícanos, Señor, y llénanos de tu presencia, Padre, y ayúdanos a amar a nuestro prójimo como lo amas tú, Señor, y aceptar al negro, al pobre, al rico, al blanco, Señor, a todos por iguales, Padre, porque todos hemos sido lavados con tu sangre, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si algo de eso hay en tu corazón, mi hermano, dile, Señor, perdóname, límpiame, Señor, santifícame, Padre Santo, y ayúdame, Señor, a entender, a comprender tu voluntad perfecta, Padre, porque grande es tu amor, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mi hermano, donde quiera que te encuentres. Que la paz de Dios llegue a tu vida, a tu hogar, a tu familia. Gloria a Dios. Y yo estoy seguro, mi estimado hermano, que hay una iglesia cerca de tu casa. Ve a ella, acércate a Dios. Y ya sabes, si hacen alguna marginación contigo con respecto a la vida que hayas llevado, homosexualismo, prostitución, busca otra. Pídele al Señor, el Señor te va a guiar a una iglesia donde te acepten como un hermano en Cristo. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo, Dios mediante.